Vamos a continuar ahora trabajando con nuestro programa de bisección, basado en repeticiones. Hemos logrado ya un programa que lo que hace es recibe una función, damos un intervalo y indicamos ahora un cierto número de repeticiones deseado. Estamos trabajando con 30 dígitos en las operaciones y el programa nos regresa o nos reporta el error relativo y el error absoluto, ¿sí? Así como el resultado. Este resultado, recordemos que no tiene todos los dígitos correctos. Tendríamos que fijarnos en la magnitud del error para poder establecer cuáles de estos dígitos son incorrectos. En este caso lo que estaríamos viendo es que el error comienza en el dígito 16, tengo un error del orden de 10 a la menos 16, así que solamente podría considerar los primeros 15 dígitos, ¿sí? Y descartar el resto. Pero bueno, en este caso pues lo que tendríamos que hacer para lograr esto es estar viendo estos dos números. Podríamos hacer algo mejor y vamos a implementarlo ahora. ¿Qué pasaría si yo construyo un programa que directamente me reporte solamente los dígitos correctos? En este caso, bueno, pues esos dígitos correctos están íntimamente relacionados con el error absoluto. Así que lo que vamos a hacer es introducir una variable más, ¿sí? Esa variable más se debe de inferir a partir del error absoluto. La voy a calcular, por ejemplo, en este punto. Entonces, básicamente, pues lo que tendremos que hacer es justamente resolver para el número de dígitos correctos. Y la fórmula que obtendríamos es muy sencilla. Sería simplemente el redondeo inferior. Y ponemos el logaritmo base 10, en este caso, del error absoluto. Entonces, si hacemos esto, ¿sí? Y después reducimos en una unidad para indicarle que, bueno, pues queremos irnos al dígito previo para tener solamente los dígitos correctos, entonces estaremos logrando nuestro objetivo. Esta variable ahora me servirá para que yo pueda reportar justamente el resultado, pero restringiendo solamente la escritura con el número de dígitos adecuado. Voy a incluir entonces esta variable dentro de mis variables locales y entonces mi programa está ya listo. Vamos a ver cómo funciona ahora. Voy a regresar a este ejemplo, ¿sí? Lo ejecuto y ahora puedo ver que ya no me reporta todos los dígitos. En este caso me está reportando solamente 3, 6, 9, 12, 13, 14 dígitos. Por el dígito de protección justamente que incluimos. Entonces, bueno, pues lo estoy viendo aquí, no tengo un dígito del orden de 10 a la menos 16, mi error empieza en el dígito 16, debería de estar alrededor del dígito 15 o del dígito 14 ya correcto, y eso es lo que me está reportando. Yo podría incrementar el número de repeticiones. Por ejemplo, si pongo 80 repeticiones, vamos a ver qué es lo que ocurre, y veo que pues automáticamente el procedimiento aumenta los dígitos. ¿Sí? En este caso debo tener alrededor de 24 o 23 dígitos, dado que el error absoluto es del orden de 10 a la menos 25. En todo caso, pues estoy refiriéndome al error absoluto. A pesar de eso, bueno, pues estamos reportando el error relativo fraccional, como habíamos mencionado. Muy bien, bueno, pues esto es básicamente una técnica y un programa ya mucho más avanzado. Vamos a no reportar los errores, podríamos activarlos, voy a ponerlos como comentarios. ¿Sí? Y pedir entonces que el programa funcione dándome solamente la raíz hasta el número de dígitos que están calculados ya de manera correcta, ¿sí? Y eso es lo que me va a reportar. Recuerden que hay una relación, al aumentar este número de repeticiones, pues forzosamente tendría que aumentar también el número de dígitos con los que estoy trabajando. En el caso de bisección, bueno, pues tenemos una relación relativamente estrecha, cada 4 repeticiones ganamos un dígito, así que puedo establecer fácilmente una relación entre estos dos números, cosa que no va a ocurrir con los métodos posteriores. Y bien, bueno, pues tenemos ahora un método ya pues mucho más preciso, un programa un poco más complicado que me permite justamente calcular raíces. Vamos a modificarlo, como indicamos el método que estamos utilizando o el método de paro que estamos utilizando es basado en repeticiones, porque nosotros indicamos concretamente el número de repeticiones que queremos obtener. Voy a hacer una copia del programa y vamos ahora a utilizar otra técnica de paro. Voy a bajar, lo voy a poner ahora en esta parte inferior. Ahí. Bien, y este programa le voy a poner un apellido distinto. Le voy a poner apps porque el método de paro que va a utilizar es justamente el hacer una referencia hacia un error absoluto meta. En lugar de indicarle cuántas repeticiones quiero, yo voy a indicar una variable, le voy a llamar tol, que está relacionado con la tolerancia, que es el error máximo absoluto que me voy a permitir. Cuando el método, después de repetirse un cierto número de veces, logre un error menor, el método se detendrá. En este caso, pues este programa ya no puede tener un for aquí, así que vamos a cambiarlo por un while. Y básicamente lo que haremos es algo muy sencillo. Vamos a colocar justamente la condición que queremos estar manejando. En este caso lo que deseamos es que el error absoluto sea mayor
¿sí? Que esta tolerancia. Es decir, mientras sea mayor, tendremos que continuar repitiendo el método hasta lograr que sea menor. Esa es básicamente la manera en la que va a funcionar. Y bueno, básicamente pues es todo el cambio que tendríamos que hacer. Hay un pequeño problema y es la primera vez que yo llegue al while, pues no voy a tener definido el error absoluto, dado que la primera vez se calcula dentro del ciclo while, pero eso lo puedo arreglar muy fácilmente. Basta con que yo ponga error_abs, ¿sí? Y de un valor. Basta con que dé un valor más grande que toll y entonces podré entrar al ciclo while y hacer que el programa o el método funcione adecuadamente. Por ejemplo, podría definirlo igual al doble del valor y eso me va a garantizar entrar justamente a este ciclo while. Y bueno, pues vamos a probarlo. Tengo aquí ya preparado el ejemplo, entonces vamos a tomar la misma función, el mismo intervalo, y vamos a indicarle ahora un error meta de 10 a la menos 21. Este error meta de 10 a la menos 21 es equivalente a indicar que tengo o que quiero tener alrededor de 20 o 19 dígitos correctos. Dado que quiero ese número de dígitos, tendré que ser cuidadoso para indicar justamente un número de dígitos de trabajo superior. Voy a ejecutarlo para que vean cómo funciona. ¿Sí? Y en este caso, pues lo que obtengo es justamente esto. Si contamos los dígitos, bueno, tendríamos aquí 5, 10, 15, ¿sí? Y 20 dígitos. ¿No? Y es lo que me está reportando en este caso este programa. Entonces vean cómo funciona. Este método está de paro está pues construido ex profeso para poder reportar un número de dígitos deseado cuando indiquemos correctamente este resultado. Si yo quisiera un número de dígitos mayor, por ejemplo, si yo quisiera obtener alrededor de 100 dígitos correctos, bueno, tendría que hacerlo de esta manera. Tendría que, por supuesto, trabajar con un número mayor de dígitos. Voy a colocar aquí 110 dígitos y entonces automáticamente puedo obtener una raíz con toda la gran cantidad de números de dígitos que yo desee. El método va a estar trabajando para mí cada vez de manera más precisa hasta calcularme ese número de dígitos adecuado. Y bien, bueno, por último vamos a hacer una última modificación, es muy sencilla. Voy a trabajar, por ejemplo, con este mismo programa y ahora vamos a hacer un método de paro equivalente que esté basado en el error relativo. Entonces voy a corregir, voy a modificar, voy a hacer una versión nueva que trabaje con el error relativo, como lo estoy haciendo ahora, y la técnica pues sería muy similar. Aquí voy a poner entonces el error relativo. Puedo ponerlo a 2 toll. Recuerden, en este caso la tolerancia no va a ser un indicativo del error absoluto, sino del error relativo en lugar de ello. En este caso, pues tengo que modificar mi condición de la misma manera y entonces ahora este es el objetivo a lograr, alcanzar un error relativo mínimo. Una vez que yo haya logrado eso, que mi error relativo sea menor que la tolerancia, habré logrado el objetivo. El resto del programa funciona igual, ¿sí? Y podemos ahora probarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular justamente esta raíz y vamos a calcularla con un error relativo de 10 a la menos 8%. Entonces, dado que tengo esto, bueno, pues la indicación sería que me convendría usar el método de paro con base al error relativo, dado que el error porcentual es de 10 a la menos 8 por ciento, pues entonces tendría que transformarlo en un error fraccional. ¿Sí? Es decir, dividiendo entre 100, entonces tendría un error relativo fraccional de 10 a la menos 10, ¿sí? Y eso es lo que debería de colocar aquí. Entonces, 10 a la menos 10 es el error relativo fraccional a alcanzar. Voy a dejar los 110 dígitos, en realidad seguramente estoy bastante pasado en relación al número de dígitos, pero lo vamos a manejar así. Entonces, cuando lo ejecute, ahora esto, 10 a la menos 8% de error relativo, pues implica que la raíz debe de ser de este tipo. Y entonces calculará un determinado número de dígitos para que ese error porcentual se cumpla. Y bueno, estas son versiones muy sencillas de este método de bisección. Hay que recordar que el método de bisección pues es relativamente lento, ¿sí? Pero hemos implementado entonces ya 3 técnicas de paro a lo largo de las cápsulas para poder trabajar justamente con el método de bisección. Yo podría encontrar ahora, ya como ejercicio adicional, pues un ejercicio similar, que es encontrar la otra raíz. La otra raíz podría yo decir que está entre 1.5 y 2, así que si yo utilizara, por ejemplo, mi método de bisección con con el criterio de paro del error absoluto, lo voy a hacer aquí. ¿Sí? Entonces ya no voy a dar estos valores, vamos a dar ahora 1.5, 2, ¿sí? Que como indicamos en la gráfica, pues son 2 valores correctos, uno a cada lado, de la nueva raíz que estamos buscando ahora. ¿Sí? Si lo hiciéramos así, vamos a suponer que quiero obtener con los mismos resultados, es decir, quiero alrededor de 100 dígitos correctos, así que entonces el resto de la sintaxis podría estar completa. Lo voy a ejecutar y ahora veo que la raíz es 1.757028. ¿Sí? Etcétera, ¿sí? Y estoy reportando nuevamente alrededor de 100 dígitos correctos y esto ahora corresponderá a
la siguiente raíz, ¿no? La segunda raíz positiva que puedo ver en la gráfica. Y bueno, pues estos son pequeños ejemplos de cómo podemos implementar justamente este método. Como pueden ver, son mucho más poderosos que el propio comando find_root, aunque el comando find_root pues es manipulable y uno puede implementar justamente que la salida esté también dada hasta un número determinado de dígitos deseado. ¿Sí? Pero por el momento, bueno, pues hemos ya programado justamente este método desde 3 puntos de vista con base a la manera en la que se va a detener el programa, y esto es lo mismo que podríamos hacer en el resto de los métodos. En lo sucesivo, en las siguientes cápsulas vamos a trabajar con cada uno de los métodos, pero me voy a restringir a desarrollar solamente los programas que tienen un método de paro basado en el error absoluto. Gracias.